Diputado Rafael Ortiz Fábrega. Diputado, usted va a hacer el uso de los 30 minutos. Sí, señor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches, compañeras y compañeros diputados, miembros de la prensa, pueblo de Costa Rica que nos escucha y ve esta transmisión por la televisión. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una recopilación de algunos temas que se han tocado aquí en las últimas semanas, que me parece que por un tema de responsabilidad histórica, ya que en alguna forma se han querido acomodar los hechos a determinada forma de análisis políticos, así se puede decir, recapitular un poco estos temas. Nosotros como diputados venimos aquí a legislar, a presentar proyectos que vayan en beneficio de los costarricenses. Venimos a ejercer un control político. Venimos a fiscalizar que los recursos de la hacienda pública se inviertan de una manera que efectivamente venga a solucionar los problemas, venga a llenar las necesidades de las comunidades, de los pueblos. Cumplir el anhelo de transformar equitativamente las condiciones de vida de nuestro pueblo solo resulta posible a través de la discusión y la conciliación de las distintas fuerzas que integran este Parlamento. En ese sentido, debemos trabajar en la Asamblea Legislativa para convertir los anhelos de nuestro pueblo en resultados concretos por el bienestar del país. El deber, en ese sentido, de todo diputado es comprender las limitaciones que supone el medio en el cual nos desenvolvemos y ejercer mediante una acción realista y conciliadora en pro de los intereses superiores del país. Entender que no siempre podemos, y probablemente en una asamblea como esta tendremos la posibilidad de imponer, sino tenemos más bien la obligación de ponernos de acuerdo y de buscar esas soluciones. El pueblo es el que concede el poder al Parlamento, para que así podamos ejercer un control sobre el Poder Ejecutivo. Es su voluntad la que interpretamos cuando los diputados escrutamos la acción del gobierno. Dentro de este contexto, al analizar el presupuesto ordinario de la República para el próximo año, considero que hoy es el momento oportuno para referirme, luego de transcurrido un año, a hechos esenciales y lecciones aprendidas en relación con el proceso de discusión y aprobación del presupuesto ordinario de la República para el ejercicio fiscal del año 2015. En el Partido Unidad Social Cristiana, tanto desde la gestión de gobierno como en el ejercicio de una oposición responsable, siempre hemos sido gestores de una política fiscal austera y racional. El fundamento ético-político de los socialcristianos surge en primer lugar de la obligación que tenemos con todos los ciudadanos y las empresas contribuyentes, dado que nuestro propósito es que la hacienda pública se conduzca de forma responsable, para que no malgasten esos recursos y pueda lograr una mejor prestación de bienes y servicios públicos, con el fin de atender esas necesidades de nuestra población. En especial, contar con los recursos destinados a impulsar la producción y disminuir las desigualdades económicas y sociales que alcanzan a los sectores más vulnerables. Además, consideramos que es una obligación de nuestro partido propiciar políticas y presupuestos que contribuyan al equilibrio macroeconómico,
que conduzcan a un uso austero y racional del gasto público y a la disminución tanto del déficit fiscal como de la deuda pública. El Partido Unidad Social Cristiana siempre ha sido consecuente y ha dado el ejemplo. Y me remonto a unos pocos años atrás, porque se gestó en un gobierno social cristiano la modificación del artículo 11 de la Constitución Política, estableciendo los procesos de evaluación y rendición de cuentas para todos los entes estatales. En su momento también diputados de nuestra bancada promovieron y aprobaron la ley 8131 de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Y en nuestra última gestión de gobierno, durante los años de la administración 2002-2006 del doctor Abel Pacheco, luego de grandes sacrificios, entregamos las finanzas públicas sanas y con un superávit. Durante el periodo anterior, 2010-2014, la fracción parlamentaria del Partido Unidad, bajo ese mismo principio de ejercer una oposición política responsable, propuso al gobierno de la República en 3 oportunidades una agenda que se extendía a todo el sector público y no solo al gobierno central, que apenas representa, como ustedes saben, una tercera parte del gasto público. Conteniendo estas propuestas 3 áreas básicas: racionalización del gasto, reorganización sectorial y regional del Estado como requisito para valorar nuevos ingresos tributarios, a propósito de ahora que hablamos de impuestos. Ese era el requisito, el prerequisito para considerar eso. Se presentó a la administración de doña Laura Chinchilla, fueron aceptados formalmente, pero luego se abandonó su puesta en práctica. Todo lo anterior lo digo para dejar constancia de la orientación en materia hacendaria que guía y fundamenta a través de nuestra historia, nuestra acción política. Durante el trámite del proyecto de presupuesto ordinario para este periodo, para este año 2015, que se discutió aquí el año pasado, resultaba evidente que habían serios errores en la preparación del mismo. Además del incremento del déficit fiscal y de la deuda pública a niveles que el propio Banco Central consideró inconvenientes para el país. Cito solo algunos de los más relevantes que en su momento se mencionaron: incrementos de diversos gastos injustificados, carencia de evaluación y rendición de cuentas sobre recursos asignados a entes adscritos, total carencia de información y evaluación sobre la pertinencia y montos billonarios asignados por transferencias a centenares de organizaciones y personas, centenares de miles de millones presupuestados innecesariamente en la partida 06, amortización, cuando previamente se pudieron renegociar vencimientos, nuevos plazos y tasas de interés más bajas con entes públicos tenedores, que es de más o de casi el 50% de los bonos de la deuda. Nuestros diputados el año anterior en la Comisión de Hacendarios, la compañera Rosibel Ramos Madrigal y el compañero Johnny Leiva Badilla, actuaron con gran seriedad en la propuesta de rebajas y de incorporación de normas de ejecución, lo cual llevó a que suscribieran el dictamen de mayoría afirmativo y rechazar el presupuesto que había presentado el gobierno, como bien lo aclaró antes nuestra compañera Ramos Madrigal. Ante esto, el gobierno sostenía que estos recortes estaban mal enfocados, que debían encontrarse otros rubros. Como posición responsable en ese momento, evaluamos sus argumentos y en un fin de semana en la jefatura de nuestra fracción, con los 2 viceministros de Hacienda, se revisaron los niveles de ejecución promedio en los años anteriores y las posibilidades de rebajas en subpartidas. Así logramos consensuar rebajas cercanas al monto propuesto en el dictamen de mayoría afirmativo, pero lamentablemente después de haber trabajado ese fin de semana, ese lunes abandonaron el proceso sin explicación alguna.
y eso se lo hicimos ver. Nos enteramos estando en reunión de fracción que se había hecho un comunicado de parte del gobierno en Casa Presidencial desatendiendo lo que ese fin de semana se trabajó. Este cuadro todavía se complicó más porque la Contraloría General de la República consideraba necesaria una fuerte rebaja, si mal no recuerdo, de 200.000 millones del monto presupuestado por el gobierno. Además de que se dieron 3 dictámenes afirmativos, los cuales coincidían, unos más y otros menos, que eran posibles y necesarias rebajas multimillonarias. Así lo suscribieron diputados del Frente Amplio, así lo suscribieron incluso diputados del mismo partido de gobierno. Lo cierto del caso es que a final de cuentas ninguno de esos dictámenes logró la mayoría. Y aquí quiero aclarar de que la mayoría de los diputados de la unidad de nuestra fracción votamos por ese dictamen afirmativo de mayoría. Aquí nos levantamos. Si algún compañero en un partido que es democrático pudo tener una opinión diferente, no por el hecho de que haya una disidencia significa que aquí vivimos sin caos. Podemos respetar, pero como línea mayoritaria de fracción nos levantamos a votar ese dictamen afirmativo de mayoría que no logró los votos necesarios. Como un último recurso que considero legítimo, compañeras diputadas y compañeros diputados de diversas fracciones parlamentarias propusieron aquí al Ministerio de Hacienda, nunca se me olvida, como requisito para votar afirmativamente el proyecto en segundo debate, el compromiso formal de rebajar posteriormente el monto presupuestado. El Ministerio de Hacienda no aceptó esa propuesta. Finalmente, en la discusión del presupuesto, esta asamblea se vio enfrentada a una situación poco usual y muy compleja, tanto en la relación con cuál era el texto base prevaleciente, lo que dio pie a que se plantearan recursos en la Sala Constitucional, porque por interés nacional de una u otra forma debía haber un presupuesto para ejecutar para el año 2015, así como por el procedimiento que condujo al presidente de la Asamblea Legislativa ante el plenario legislativo, lo cual incluso, como decía, se elevó a discusión de la Sala Constitucional. Lo objetivo, lo concreto, consistió en que formalmente ya no habían mecanismos internos para hacer rebajo alguno al presupuesto, a pesar de que una gran mayoría estábamos de acuerdo en que esto era del mayor interés público. Hubo aquí una mayoría que quería una rebaja. No se logró aprobar ninguno de los 3. Nuestra política de principios, nuestra política del Partido de Unidad Social Cristiana nos imponía no renunciar a la pretensión de que el gobierno de la República comprendiera que era fundamental reducir el gasto, incluso para una buena gestión gubernamental, porque sus aciertos y desaciertos trascienden y afectan a todos los costarricenses, lo que ahí ocurriera. Renunciar a esta lucha de lograr una rebaja habría implicado a renunciar a un distintivo histórico de los socialcristianos, el ejercicio de una oposición política responsable, comprometida con la austeridad, que coloca en primer lugar el interés nacional, tal como lo hemos declarado y practicado casualmente. Y el otro día que tuve la oportunidad de compartir con el presidente don Luis Alberto Monge Álvarez, hasta el presente, desde esa administración se dio aquí una oposición responsable para en ese momento tan difícil que atravesaba el país. Bajo esas circunstancias y bajo esa situación que se dio, decidí enviarle una carta al señor presidente de la República el 26 de noviembre, planteándole las mismas observaciones que aquí he reseñado a ustedes y formulando y también solicitando además la situación crítica por la cual transitaba la hacienda pública. Le hacíamos 3 recomendaciones básicas.
esa carta, a propósito de que aquí se mencionó que fue algo espurio. Espurio quiere decir falso, ilegítimo, o también tiene otra acepción que tal vez no viene al caso. Aquí esa carta se entregó en la barra de prensa y le planteábamos al señor presidente de la República 3 acciones concretas: retomar las normas de ejecución que estaban contenidas en el dictamen de mayoría afirmativo sobre transparencia, rendición de cuentas, evaluación y control del gasto, y convertirlas en un decreto de cumplimiento obligatorio para los ministros. Rescatar entonces lo que se había perdido en el dictamen afirmativo de mayoría. Segundo, no quedarnos solo con el sector, con el gobierno central, sino que extender esas normas al resto del sector público, que como ustedes saben representa un 66% del gasto. Que se emitiera como una directriz presidencial vinculante con amparo constitucional y legal, lo cual no estaba obviamente contenido en el dictamen afirmativo de mayoría, ya que no puede abarcar a los sectores descentralizados. Tercero, le solicitábamos la revisión del presupuesto ordinario del 2015, considerando los montos históricos de ejecución promedio versus el dictamen de mayoría, para establecer límites reales de gasto, subsanar errores y disminuir dichos gastos superfluos. Es sabido la subejecución que se da año con año y lo importante que era en ese momento poder lograr que se diera ese reordenamiento vía el decreto. Como pueden observar, se actuó con absoluta y total transparencia. No fue una carta que se envió en horas de la noche, ni que se negoció sin que nadie supiera, porque aquí mismo se dio a conocer. Se actuó con transparencia, con claridad, enviándole esta carta al presidente de la República y con un contenido absolutamente congruente con los aportes de los compañeros nuestros en la Comisión de Asuntos Hacendarios, rescatando lo que ellos habían propuesto, con los acuerdos del Comité Ejecutivo del Partido Unidad Social Cristiana y con el apoyo que dieron señoras diputados y señores diputados que respaldaron el dictamen de mayoría afirmativo de otros partidos, que creo que en el caso del Partido de Liberación Nacional eran los mismos diputados en esa comisión que hoy día la integran. Pues procuraba rescatar entonces esos principios esenciales de todos esos documentos que habían quedado por fuera al no votarse el dictamen afirmativo de mayoría. El señor presidente de la República tuvo la deferencia de responderme el 28 de noviembre esta carta, aceptando en lo sustantivo la propuesta. Al mismo tiempo, el ministro de Hacienda complementó la carta del señor presidente, y aquí las tengo todas estas cartas, que también aquí la entregamos. Complementó la carta del presidente con el oficio 2206-2014, precisando los compromisos que asumiría el gobierno. Fueron ahí precisos esos compromisos. Se comprometía el ministro de Hacienda en esta carta a revisar el presupuesto ordinario para el 2015 y reducirlo en al menos 61,000 millones, con el fin de corregir eventuales errores y reducir gastos innecesarios. Emitir un decreto incorporando aquellas normas contenidas en el dictamen de mayoría sobre transparencia, evaluación y control de gastos para contribuir a la eficiencia presupuestaria en ministerios, poderes y entes adscritos. Extender esas normas sobre transparencia, evaluación y control de gasto por medio de una directriz presidencial, es decir, para que abarcara al sector a las instituciones descentralizadas, haciéndolo vinculante y igual a las empresas públicas. Cuarto compromiso del ministro de Hacienda: precisar los compromisos financieros por un monto total inicial de 221,000 millones, que se desglosaran así entonces. Del presupuesto para el 2015, rebajarlo en los ordinarios en 61,000 millones. Mediante el procedimiento de caja única, 60,000 millones que podrían incrementarse por modificaciones legales para incorporar parte de los superávits presupuestarios, y por medio del canje de deuda 100,000 millones.
Corresponde entonces ahora, compañeras y compañeros diputados, evaluar si estos compromisos se cumplieron o no. Si aceptamos algo que al final el gobierno no cumplió, y estoy aquí para cumplir con ese fundamental compromiso democrático de rendir cuentas de lo que ahí acordamos. Siempre estuvimos muy claros de que las reducciones presupuestarias y la parte del gasto racional, que podrían sumar montos muy cuantiosos, dependerían del contenido y alcance de las normas, ya fuera por decreto o por una sola directriz presidencial vinculante para el gobierno central, como decía, los entes descentralizados y las empresas estatales. Este era un tema de interés nacional y por ello personalmente formalicé desde el mismo mes de diciembre y en enero del 2014 y en enero del 2015 reuniones con el ministro de Hacienda para determinar y garantizar los avances en el cumplimiento de estos acuerdos. Personal de mi despacho trabajó intensamente con personeros de Hacienda para avanzar en la elaboración del decreto o de una directriz, proceso que se cumplió en la tercera semana de este mes. Propusimos la derogatoria de diferentes directrices, la 94H, la 14H y la 17P, e integrarlas en un solo cuerpo legal fresco, en una sola directriz presidencial vinculante, adicionando aquellas técnicamente viables que estaban propuestas nuevamente y estuvieron propuestas en el dictamen afirmativo de mayoría. La directriz así negociada fue un gran avance, cuyos alcances serían sustantivos en aras de la mesura, de la racionalidad y de la transparencia en el gasto estatal. A pesar de ello, a inicios del mes de febrero no teníamos una evidencia concreta de los avances en las rebajas del presupuesto. Incluso en alguna oportunidad aquí algunos compañeros diputados nos recordaron un poco de que quizás nos iban a enterrar en cajita blanca. Con excepción de una instrucción del Ministerio de Hacienda a los jerarcas del gobierno central para ajustar su programación para lograr los 61.000 millones de rebaja del gasto corriente. Tampoco se había publicado en febrero la directriz acordada la tercera semana del mes de diciembre. De modo que como jefe de fracción suscribí otra nota al presidente de la República para enfatizar la necesidad de asegurar el cumplimiento de este compromiso. Y le solicité además examinar la posibilidad de incrementar el monto propuesto por canje de deuda, ya que cerca del 50% de los tenedores eran instituciones estatales. No fue fácil, quiero decirles que no fue fácil lograr eso, pero hoy podemos señalar los siguientes resultados. Se cumplió con el compromiso de rebajar los 61.000 millones, plasmado mediante un presupuesto extraordinario de la República, bajo el expediente 19.504, en el que el gobierno propuso una rebaja de 192.000 millones, 132.000 de esos correspondientes a la rebaja en la deuda producto de canjes y 60.000 millones por concepto de reducción de gastos a diferentes órganos de gobierno. En la reducción a través de la caja, en la reducción a través de la caja única, el Ministerio de Hacienda estima que a esta fecha hay una estimación que sobrepasa los 40.000 millones y mantiene su compromiso de lograr los 60.000 millones, lo cual se podrá constatar al cierre del año fiscal. Se cumplió y excedió el compromiso de reducción de la deuda. Según ha informado el Ministerio de Hacienda, el monto total de captaciones por medio de canjes de deuda obtenido a octubre del 2015 era de 350.931.000 millones, es decir, el triple del monto acordado. La directriz presidencial
23H fue firmada por el presidente de la República y el ministro de Hacienda el 27 de marzo del 2015 y fue publicada en la Gaceta 75 del 20 de abril del 2015. Contiene, compañeras y compañeros diputados, 37 valiosas normas, algunas con efectos trascendentes sobre decenas de subpartidas e inclusive sobre costosas duplicidades en el gobierno central, sobre el gasto público, incluyendo informes del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, cuyo primer avance deberá entregarse el próximo mes de febrero a la Comisión de Asuntos Hacendarios y a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, recomendando medidas para continuar reduciendo el gasto en plazas fijas y temporales, un efecto que se va a prolongar. Sobre el presupuesto extraordinario debo decir que se cumplió enviando un presupuesto de casi 61.000 millones. No obstante, aquí en la Asamblea Legislativa esa propuesta de 61.000 millones fue rebajada a alrededor de 40.000 millones, pero el gobierno cumplió. No voy a señalar cuáles o cómo se votó, pero en ese sentido debo reconocer que se cumplió. Nuestras recomendaciones y el compromiso formal que extrajimos del Poder Ejecutivo le han generado al país un ahorro de recursos públicos superior a los 400.000 millones de colones hasta octubre del 2015. Y al cerrar el año se proyecta que serán cercanas al doble de los 221.000 millones que contemplaba el compromiso asumido ese año. Pero esto es un logro producto de un acuerdo, un logro que aquí todos votamos. Así que no me puedo avergonzar nunca de haber votado mediante ese compromiso en segundo debate, porque no fue ni oscuro, ni fue en secreto, ni fue a cambio de absolutamente nada. Porque Dios sabe que ni siquiera el más mínimo privilegio o situación personal o para ninguno de mis compañeros solicitamos por ese voto. Se hizo por un compromiso, por el compromiso que este partido ha tenido a través de su historia de responder con una hacienda pública sana. Estamos seguros también de que el correcto cumplimiento de esta directriz presidencial 23H le puede generar al país cuantiosos montos adicionales de ahorro y mejor eficiencia en el gasto público. También debemos reconocer adicionalmente que el gobierno de la República aportó a la consideración de la Asamblea Legislativa el expediente que se encuentra tramitándose bajo el número 19.555, que es la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos. Es la ley que contribuirá a un uso más austero y racional de los recursos de la hacienda pública, que manejará el tema de la caja única. No quiero finalizar este recuento sin reconocer la lucha con fundamento en los mismos principios social cristianos que se ha llevado a cabo por parte de nuestra compañera Rosibel Ramos en la presidencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios en relación con el trámite de este proyecto de presupuesto extraordinario. Se impulsa un dictamen de minoría afirmativo proponiendo una rebaja de gastos corrientes por un monto de 50.000, 400.000 millones. Además de proponer, lo que me parece a mí, compañera Rosibel Ramos, una valiosa herramienta fiscal para el gobierno de la República, la adopción de una norma presupuestaria para que cada ente estatal, una vez que utilice el 85% del monto presupuestado en una serie de subpartidas, justifique la necesidad de utilizar ese 15% restante. Y de tener esta justificación, se podrá utilizar el 100% del monto presupuestado, lo cual es una propuesta que combina creativamente la búsqueda de racionalizar el gasto con la flexibilidad para que éste pueda llenar las necesidades reales. La fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana considera fundamental mantener una política coherente de austeridad, racionalización y buen uso de los recursos públicos. Esto es fundamental para una sana administración fiscal y es parte de la política de una oposición responsable en la que prima el interés nacional sobre cualquier conveniencia pasajera que ha guiado, guía y guiará a nuestro partido.
Representar un pueblo más allá de las palabras significa definir qué se hará por él, explicar cómo se hará y demostrar que se está alcanzando lo prometido. No se trata de aprobar solamente un presupuesto como un ritual donde la obligación normativa impone plazos y resultados. De lo que estamos hablando es de la necesidad de que el gobierno de la República asuma compromisos de cara a la aprobación del plan de gastos de cada año y que estos sean transparentes, de manera que tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Legislativo tengan claridad sobre el principio de racionalidad y de ese modo canalizar el control político de manera congruente. Diputado Fábregas, a partir de este momento comienza a utilizar el tiempo del diputado Humberto Vargas. Muchas gracias. Ortiz Fábrega. Tales son los fundamentos de nuestro compromiso conjunto por hacer de la función parlamentaria un ejercicio transparente, pero sobre todo cívico, responsable y efectivo. Quiero terminar entonces, compañeras y compañeros diputados, diciéndoles que con satisfacción lo que aquí se hizo hace un año se hizo de una manera clara y transparente, con el presidente de la República, con el ministro de Hacienda, e incluso me acuerdo que uno de los críticos más fuertes de ese presupuesto, el diputado don Otón Solís Fallas, cuando salió ese decreto, cuando se logró ese acuerdo, reconoció que el trabajo se había hecho para lograr una reducción. Las normas que contenía ese dictamen afirmativo de mayoría que habían sido rechazadas por el plenario fueron incorporadas a esa directriz que abarca no solo al Poder Ejecutivo y al Gobierno Central, sino a todo el aparato del Estado, y que, como ustedes ven, está rindiendo frutos muchísimo más allá de lo que fue el compromiso inicial. Así que espurio no, claro, transparente y concreto, a la luz de una tarde de noviembre, cuando aquí se entregaron esas cartas, a la luz de una conciencia limpia de que no se dio a cambio de ninguna prebenda, y que examinen, que busquen a ver qué fue lo que nos dieron, porque aquí se quiso insinuar eso. De tal manera que igual respeto a los compañeros que hoy pueden tener un criterio diferente. Esto no es una dictadura, aquí se respeta, don Jorge, que usted pueda tener otro criterio. Pero la línea mayoritaria de esta fracción, este año, el año anterior, cuando hemos sido gobierno que dejamos un país con superávit, cuando asumamos nuevamente las riendas de este país, será congruente con esos principios. Y por eso, con la frente en alto, saldremos hoy de este plenario sabiendo que hemos actuado como dictan esos principios, como nos señalan esos valores, reconociendo que es a través de acuerdos como podemos lograr que las cosas en este país avancen, como se hizo el año pasado con el gobierno, como esperamos que ese decreto que el año pasado solicitamos se aplique nuevamente, ya que es evidente que será aprobado hoy tal como lo han presentado. Pero estoy seguro que don Helio Fallas y los señores del Ministerio de Hacienda, por lo menos se lo plantearemos, que nuevamente apliquen estas normas para que las rebajas sean reales, para que nuevamente exista una racionalidad. Nos vamos entonces, compañeras diputados y compañeros diputados, claros, como quedó en las actas de hace un año cuando se discutió el segundo debate, como en estas cartas que aquí tengo, que son cartas formales de la fracción de la Unidad Social Cristiana, cuya respuesta pública del presidente y el ministro de Hacienda, que se lograron concretando estos acuerdos mediante los decretos y mediante las rebajas aquí señaladas, sencillamente vienen a confirmar la manera en que hemos actuado y que actuaremos siempre cuando se trate de materia de hacienda pública. No vine aquí con el afán de tratar de buscar, justificar lo que no tiene
por qué buscarse una justificación. Sencillamente me animó y me inspiró la necesidad de que quedara nuevamente en las actas de esta Asamblea Legislativa que lo que ahí se actuó se hizo de una manera no espuria, absolutamente no, sino de una manera absolutamente clara, en un diálogo abierto y directo con el gobierno de la República, diáfano. Y creo que esa debe ser la tónica que sigamos. Aquí falta todavía 2 años y medio, donde tendremos que encontrar acuerdos muy importantes, donde tendremos que buscar un diálogo, donde tendremos que aceptar que no existe una fuerza política en este plenario que pueda lograr imponer su voluntad. No tenemos por qué satanizar que esos acuerdos se den. Y por eso, cuando se han logrado rescatar lo que se había perdido aquí, no debemos de alguna manera verlo como que fue, como se ha querido hacer ver, como una acción absolutamente irregular. El día que nosotros renunciemos a la posibilidad de que los partidos políticos sean de oposición, dialoguen y busquen esas soluciones con el gobierno, estaremos negando la esencia misma del Parlamento, la esencia del ser costarricense, de buscar siempre, a través de los momentos más críticos y más difíciles, la solución a esos problemas que como estos que enfrentamos en un presupuesto que es la ley que nos va a regir por un año, pero aún más allá, en situaciones complejas que debemos enfrentar y que tendremos que resolver en los meses y en los años que nos queden en esta Asamblea Legislativa. Así que muchas gracias, compañeros, por el apoyo que hemos tenido en ese sentido. Debo reconocer también el empeño que tuvo el Ministerio de Hacienda para cumplir con ese acuerdo, y sencillamente pues anuncio, por supuesto, mi voto absolutamente en línea con lo que ustedes han planteado durante estas últimas semanas, compañeros y compañera diputada de nuestra fracción, y con el respeto igual que don Jorge por su línea que ha tenido. Como lo digo, esto no es una dictadura de partido, aquí discutimos las cosas, tomamos la decisión y a nadie se le corta la cabeza por pensar diferente. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches. Muchas gracias, presidente Fábrega.